Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de áreas naturales protegidas. La idea es tratar de analizar tanto el régimen que tenemos a nivel nacional como lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Eh, por supuesto, los dos regímenes tienen muchos puntos en común, pero bueno, la ley nacional que vamos a estudiar es una ley que ya tiene unos cuantos años, es una ley del año 81, la de la provincia es un poco más nueva. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de- de comprender el marco general y después ver un poquito qué es lo que tenemos en provincia de Buenos Aires con algún otro recurso adicional. Este tema tiene cierta relación con lo que vimos la semana pasada vinculado a la conservación de la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque también hace a lo que es la preservación o la conservación. Por eso, de entrada, lo que es bueno es hacer un repaso sobre algunas cuestiones que ya habíamos visto. ¿Por qué este repaso? Porque vieron que en varias clases yo pongo siempre el punto de partida en la cumbre de Estocolmo del año 72. Y me parece que está bueno porque en esa cumbre que fue tan amplia, que se abordaron distintas problemáticas vinculadas al ambiente y donde se empezó a destacar esto de que los recursos naturales son finitos, no son ilimitados y que tenemos que llevar adelante distintas políticas o un nuevo modelo de desarrollo que permita eh, eh, lograr una gestión adecuada de estos recursos naturales. En ese momento también se empezó a hablar de preservación. Y también en alguno de estos principios que se acuñaron en Estocolmo, se habló o se mencionó a lo que hoy por hoy conocemos como áreas naturales protegidas. Yo acá les pongo en pantalla algunos de los principios que ya vimos en relación a otras unidades que hemos visto en la materia, pero por ahí para resaltar esto, que ya desde Estocolmo se venía pensando en preservar y conservar lo que son áreas naturales protegidas. Y esto también, por supuesto, está enganchado con lo que veníamos hablando del desarrollo sostenible, esto de lograr esa conjunción de equilibrios entre los factores económicos, sociales y ambientales. ¿Y por qué remarco todo esto? Porque esta es la visión que hoy por hoy tenemos en relación a las áreas naturales protegidas, que no fue siempre de esa manera. Como para hacer una reseña de lo que tenemos que entender hoy por hoy por conservación, al primer lugar donde tenemos que ir es a la Constitución Nacional, artículo 41, segundo párrafo. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de fauna silvestre, en esa distinción que hace el segundo párrafo del artículo 41 entre lo que es la utilización racional de los recursos naturales, eso por un lado, y por otro lado cuando nos habla de preservación. Preservación, patrimonio natural en este caso que nos interesa, y diversidad biológica. ¿Y por qué preservación? Porque esto implica la introducción del principio conservacionista dentro de nuestro marco constitucional. Y yo lo que siempre resalto como ejemplo de conservación son las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque son espacios que por ley exigen un mayor rigorismo en la aplicación del criterio de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ese equilibrio entre esos tres factores económicos, sociales y ambientales va a ser un tanto disparejo, porque siempre se va a inclinar más en favor de lo ambiental. Va a haber una mayor limitación de derechos individuales respecto de cualquier otra actividad, porque lo que queremos hacer en las áreas naturales protegidas es mantener de algún modo inalterada esa área, protegerla, y para eso necesitamos prohibir la realización de un montón de actividades que se podrían hacer en condiciones normales. Bueno, en las áreas naturales protegidas no se va a poder. Entonces eso necesariamente implica limitación de derechos individuales y una sustentabilidad o un criterio de sustentabilidad mucho más riguroso. Ahora bien, yo les decía que esto no siempre fue así. Las áreas naturales protegidas existen desde hace muchísimos años, desde el principio del siglo pasado.
Y cuando empezó toda esta tendencia de separar una porción de tierra y declararla o tenerla como área natural protegida, como parques nacionales en ese momento, la visión que se tenía era otra. Ustedes imagínense que en la década de 1910 ni se pensaba en conservación, mucho menos en derecho ambiental. ¿En qué se pensaba en ese momento? En tener justamente eso, un parque, un lugar lindo al cual poder ir, donde uno se pueda encontrar una actividad de esparcimiento en contacto con la naturaleza. Ustedes trasládenlo un fin de semana acá en Bahía Blanca. Dicen, vamos a ir al Parque de Mayo. ¿Y por qué van a ir al Parque de Mayo? Y porque es un lugar que está lindo, está bueno, hay arbolitos, tenemos contacto con la naturaleza, pero no por una cuestión ambiental o de conservación. La idea que tienen ustedes se vincula más al esparcimiento, a eso de tener una actividad para ustedes. Por eso, si ustedes se ponen a ver en los parques nacionales más viejos que tenemos, que sean Bariloche o en Iguazú, ustedes van a ver que hay muchas cosas que parece que no están bien desde la óptica actual. Si ustedes se van a Cataratas, ¿dónde está el hotel más antiguo? Justo en el medio del lugar que no se tiene que tocar. Entonces vos decís, ¿cómo? Si me prohíben actividades, ¿por qué el hotel está ahí? Y porque antes la visión era distinta. O si se van a Bariloche, en el Parque Nahuel Huapi, empiezan a encontrar especies exóticas. Cuando ven las secuoyas, esos árboles que son de películas de Estados Unidos, dicen, ¿y eso qué hace acá? Si esa especie no es de acá, alguien la puso. Y lo mismo pasaba con especies de animales. En algún momento había osos, y no, acá no es una zona en la que naturalmente había osos. Fueron especies exóticas que se introdujeron acá. ¿Y por qué? Porque uno lo que quería era ver algo lindo, y el concepto de lindo estaba relacionado con eso, no importaba el ecosistema del lugar, lo que importaba era la visión que uno tenía. Era una visión totalmente paisajista, que eso con el tiempo fue cambiando. Estamos hablando de hace 110 años. Después, en la década de 1950, cuando empezó a desarrollarse todo ese afán por la investigación y la ciencia, la perspectiva cambió. Se empezó a ver a las áreas protegidas como un lugar en el cual se podían desarrollar ese tipo de actividades científicas, la investigación. Podemos investigar sobre nuestros recursos naturales. ¿Y por qué? Porque son áreas que están siendo inalteradas, entonces es un lugar propicio para investigar. Y así fue cambiando la visión. ¿Y después qué pasó? Lo que empezamos a ver al principio de la clase, Estocolmo, toda la movida del cuidado por el ambiente, la conservación, la naturaleza, esto que hablábamos de preservar, y bueno, ahí se empezó a pensar en las áreas protegidas como un ámbito propicio para la conservación de ecosistemas y especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a la ley de parques nacionales, que como les dije es una ley del año 81, encontramos una definición de áreas naturales protegidas que engloba todas estas perspectivas, todos estos fines que tenían las áreas naturales protegidas. Fíjense, áreas del territorio que por sus extraordinarias bellezas o riquezas de flora y fauna autóctona o en razón del interés científico deban ser protegidas y conservadas. Las finalidades de las áreas naturales protegidas son estas tres, y van a ser en todas las variedades y clasificaciones de áreas naturales protegidas que tengamos. Lo que pasa es que va a variar según el tipo de área natural protegida. Esta ley que tenemos en pantalla, que es la que da el marco general, es la Ley de Parques Nacionales, esta que yo les venía comentando, establece una clasificación de 3 áreas naturales protegidas. Luego hay 2 decretos que vamos a considerar, que incluyen otras 3 clasificaciones. Tenemos una ley sobre áreas naturales protegidas marinas, y en provincia pasa algo parecido, hay otras clasificaciones. En todas van a ver esto, que los fines son o paisajistas, o científicos, o de conservación. Lo que va a cambiar en una y otra va a ser ese nivel o grado o respeto por la conservación en función del fin del área natural protegida. ¿Por qué les digo esto? Porque a medida que nosotros vayamos viendo las clasificaciones, van a notar que parece que estamos hablando de lo mismo, como que hay muy pocas diferencias entre uno y otro. Entonces, para orientarse, traten de ver
a qué se apunta cuando se crea un parque nacional, cuál es la finalidad principal y cuáles son cuál es el nivel de protección, para lo cual vamos a considerar qué actividades están permitidas y qué no. Entonces, bueno, me adelanté una filmina, pero eh, para la clasificación tengan en claro, porque yo sé que van a leer la ley, y a mí me pasó la primera vez que leí la ley, van a ver parques nacionales, van a leer una definición, van a ver toda una serie de actividades prohibidas y permitidas, después van a hacer lo mismo con las reservas y van a decir, bueno, pero esto es muy parecido, es básicamente lo mismo. Bueno, tengan siempre en cuenta eso. El fin para el cual se dispone esa categoría de área natural protegida y cuál es la posibilidad de intervención de actividades antrópicas. Antes de avanzar con esto, vamos a ver algunas cuestiones que por ahí son necesarias. Los parques y las reservas nacionales que actualmente tenemos, eh, muchos vienen de unos cuantos años atrás, cuando en la Argentina todavía había una mayor proporción o cantidad de territorios nacionales. Hoy por hoy, ustedes saben que territorios nacionales quedan muy, muy poquitos. Básicamente les diría que algunos territorios de fronteras y que por ahí son tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero hasta no hace tanto tiempo, la mitad del país, para abajo, eran territorios nacionales. Las provincias estaban arriba. Entonces, si hoy por hoy queremos crear un área natural protegida a nivel nacional, tenemos un poco de lío, porque lo que hace falta es que las provincias cedan el territorio a la nación. Esto tiene que hacerse por ley provincial y nacional. Las áreas naturales protegidas nacionales solamente pueden ser declaradas tales por una ley del Congreso. Pero a la vez, previo a eso, se requiere la cesión del dominio de la tierra por parte de las provincias. Cosa que se agrava porque ustedes saben que los ecosistemas no respetan límites provinciales. Y tenemos casos en los que quizás necesitamos crear un área protegida, pero tiene una partecita en una provincia, otra en otra. Entonces es bastante dificultoso el trámite para crear áreas protegidas a nivel nacional. Lo que se ha hecho en algunos casos es recurrir a algunos otros mecanismos. ¿Y por qué? Porque es una necesidad crear áreas naturales protegidas, tanto por una cuestión ambiental como por una cuestión de compromisos internacionales. La comunidad internacional se ha puesto de acuerdo como para que determinada porción del territorio de cada país esté protegido de alguna manera, siempre en el afán de contribuir a la conservación o preservación. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años en nuestro país es, que no está regulado en esta ley, es eh, crear lo que se ha llamado áreas protegidas de la defensa, que son áreas protegidas que se crean en tierras de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen tierra para distintas finalidades. Por supuesto que si nosotros miramos lo que tenemos acá en Bahía Blanca, ¿qué vamos a ver? El 5º Cuerpo de Ejército, vamos a ver la base naval Puerto Belgrano, pero en muchos otros lugares las Fuerzas Armadas tienen tierras que las usan, no sé, para entrenamiento, por ejemplo. Y la realidad es que un entrenamiento militar no es tirar bombas todo el tiempo. Entonces, quizás sea compatible el cuidado del ambiente con el entrenamiento que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Fue por eso que con el Ministerio de Defensa el Estado Nacional suele hacer convenios para crear áreas protegidas, que sin limitar el uso por parte de las Fuerzas Armadas, tratan de preservar los ecosistemas. Y fuera de estos casos, como les digo, siempre se requiere la cesión por parte de las provincias. ¿Hay dudas o inquietudes o consultas hasta acá? Profe, Sí, no sé si me escucha. sí, se escucha. Referente a lo que estaba comentando, algo similar pasó acá en Coronel Rosales, con la base naval Puerto Belgrano, que está lindante a lo que es Pehuenco, y utilizan
ese predio como para entrenamientos y hace muy poco hubo un gran incendio a raíz de esto y siempre es el temor de que se extienda hacia el parque o el bosque de Pehuenco, ¿no es cierto? Es un tema que es recurrente. Cada vez que hay alguna práctica de este tipo, hay un incendio, más aún teniendo en cuenta los días que hay mucho viento. Y bueno, nada, apoyando lo que usted comentaba recién, ¿no? Y otra cosa que me quedó la duda era en cuanto a la jurisdicción, es decir, si, por ejemplo, la provincia cede el dominio y la jurisdicción, la pregunta mía sería si ante un delito interviene la justicia ordinaria, la federal o en conjunto. No, si es territorio nacional, la federal. Eh, Siempre que sean áreas naturales protegidas, va a ser la policía y la justicia federal. Y el tema que comentabas con estos riesgos de incendios, eh, sí, por ahí es medio difícil, ¿no? Entiendo que la parte de los bosques de Pehuenco no están declarados como reserva. Sí tenemos la otra reserva, la que es paleontológica, arqueológica, la de donde están las huellitas, eh, pero bueno, eso ya está para el otro lado. Eh, sí, el tema de las prácticas militares siempre son un riesgo. Eh, pero la verdad que, por lo que yo he leído, ¿no? La verdad por ahí no es un conocimiento de campo el que tengo yo, pero tengo entendido que hay muchas tierras que por ahí pueden cumplir las dos funciones. Eh, una de las últimas que escuché fue en la zona de Tierra del Fuego, que aparentemente tenían determinados predios que prácticamente no se utilizaban. Entonces, por ahí son ámbitos propicios, porque al ser militares no se va a meter nadie ahí, y son ámbitos que- que sirven para el desarrollo de determinados ecosistemas. Por ahí es una buena alternativa. No sé si es de lo mejor, porque por supuesto hay una intervención, y si mañana, no sé, quien esté a cargo de las Fuerzas Armadas dice que por una cuestión de seguridad nacional tienen que hacer tal o cual obra, tal o cual práctica, y la verdad que no se va a poder hacer mucho. Siempre va a ser la prioridad, porque esto se hace a través de convenios. Hacen un convenio entre el Ministerio de Defensa y el Estado Nacional. Pero siempre se deja a salvo la posibilidad de ejercicio de todos los derechos por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, uno no tiene como para exigirles demasiado. No sé si te aclaré algo o no con esto. No, no, me quedó claro y me venía a colación una situación que aconteció ahí en Pehuenco. Yo trabajaba en ese momento ahí, mis funciones en seguridad, Mm, y cerca de ahí del Bosque Encantado, mm, eh, hay un predio bastante importante que se está utilizando como para hacer alguna construcción. Y bueno, y hay una ley provincial que está prohibido el desmonte eh, hasta contando a partir de la última línea de mareas, mm, 350 metros hacia el interior. Y bueno, mm, en ese momento estaban haciendo desmontes a cerca de los 150, 200 metros. Y bueno, tuvimos que darle intervención a recursos naturales y se armó bastante lío, porque bueno, había un proyecto ya bastante importante de edificaciones y zonificación, y bueno, a eso me refería. Creo que, bueno, yo después no intervine más, pero creo que se frenó eso justamente por esta ley, ¿no? Que sí, esa zona es muy delicada en cuanto a la variedad, en el sentido de que como son muchas dunas, y estas zonas de mucho viento, son muy cambiantes, y ante un desmonte de este tipo varía muchísimo de un día para otro el tema de las dunas, ¿no es cierto? sí. A eso me refería, y gracias por la aclaración. No, por favor. El tema, sí, en casi toda la costa bonaerense tenemos este tipo de problemas. El decreto ley de ordenamiento territorial y uso del suelo tiene algunas disposiciones, no solo por el tema de desmonte, sino principalmente por el tema de a partir de dónde podés empezar a edificar. Vos tenés que respetar determinadas distancias de la línea de marea, eh,
y la verdad hay muchos municipios de la costa que no lo cumplen. Y no lo cumplen porque justamente es lindo tener una casa frente al mar. Eh, la verdad que sí, conozco muchos casos de muchas localidades que tienen ese tipo de inconvenientes. Hay algunas localidades costeras que son más respetuosas del ambiente, otras no tanto. Eh, yo le soy sincero en algo. Eh, Creo que la otra vez, no sé si les comenté a ustedes o lo comenté en otra cátedra, no, en otra cátedra. Pero Montehermoso, vos vas a Monte y tenés toda la costanera y ves la playa y está bueno. Vos vas a otras localidades, yo estuve hace poquito en San Clemente, y en toda la costanera, si mirabas para la playa, veías una montaña de médanos. Y la verdad que no estaba tan bueno. Desde el punto de vista ambiental estoy seguro que es mejor eso. Pero desde el punto de vista del atractivo turístico, no estaba bueno. Y la realidad es que este tipo de municipios que son balnearios y viven del turismo, y por ahí tienen esa tentación de ir un poquito más allá y lograr un lugar que sea un poco más atractivo, aún en desmedro del ambiente. Eh, Problemas de ese tipo hay muchísimos, hay para hacer dulce en toda la provincia de Buenos Aires. Eh, y no solo por los municipios, porque hay algunos que por ahí por cuestión porque tienen esta visión un poco más pro turismo y en contra del ambiente, pero hay otros que quizás por falta de conocimiento, porque por ahí se autorizan proyectos privados que tienen esas ultra finalidades, y estos son los que avanzan sobre aquellos espacios en los que no se puede edificar. Es un problema bastante grande que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Por Justo el suerte, caso, mm, disculpame que te no, interrumpa, está justo el bien. caso fue que yo he visto, por ejemplo, el Bañero Reta, en Mm, ese sentido tiene una gran playa y muy respetado el tema de esta cuestión de la distancia, que reiteró que era de 350 metros de la última línea de marea, no se podía ni tocar ni edificar absolutamente nada, con lo cual podríamos ver en el sentido de Pehuenco, que al hacer esa costanera, como decías vos, en Montehermoso, hicieron algo similar en Pehuenco, pero bueno, con la cuestión de que aplanaron o podría decirse, apisonaron el médano, y esto causa a veces unas erosiones muy importantes, porque justamente el tema de esta zona es una médanos vivos que van y vienen, como claro, comentabas vos en otro balneario. Y claro, entonces el mar a veces por ahí ingresa y se lleva gran cantidad de arena, porque justamente es la ida y vuelta de la arena que alimenta todo el ecosistema, ¿no? claro. Sí, sí, incluso tenés el decreto que mencioné yo, que es el de ordenamiento territorial y uso del suelo, ese es de aplicación en toda la provincia, y además hay un decreto, no me acuerdo el número ahora, 2600 y pico, que es un decreto que es de adhesión, los municipios tienen que adherir, y es un decreto que está destinado justamente a proteger las zonas costeras, en cuanto a lo que es edificación, y establece límites mayores. Si vos vas al decreto de ordenamiento territorial, te establece una distancia. Este otro decreto establece una distancia mayor. Pero bueno, la realidad es que no son muchos los municipios que adhirieron. Coronel de Rosales sí adhirió, Montehermoso no, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí Coronel de Rosales va a estar un poco más limitado, o sea, Pehuenco. Eh, pero bueno, es... Profe, Sí, consulta, ¿cómo se llaman esas áreas protegidas donde se crean en tierra de las Fuerzas Armadas? eh, áreas naturales de la defensa. No están previstas en esta ley que estamos analizando. Eh, Esto surgió por convenios, pero no es que por convenios con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque se están tratando de aprovechar esos espacios para aumentar la superficie de áreas naturales protegidas, pero no es que sea una herramienta o un recurso que esté previsto en esta ley que estamos analizando. Lo que pasa es que si vos haces una estadística a nivel país, a nivel internacional, eso te cuenta como área natural protegida. Por supuesto, no va a tener el grado de protección por lo que estábamos hablando,
que tiene algún área protegida de las previstas en esta ley, pero sí se considera un área natural protegida. Si lo googleás, vas a encontrar varias de esas áreas naturales protegidas que se han creado. Gracias. No, de nada. Bueno, y yendo a la categorización, vieron que tenemos los parques nacionales, en esta ley, los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales. La primera diferencia que corresponde hacer es entre los parques nacionales y las reservas. Tenemos diferencias de distinto tipo. En la ley están definidas, esta sería la definición de un parque nacional. Fíjense que apunta a esas mismas finalidades de las que hablábamos hoy, tanto lo que es esa belleza escénica como lo que es la investigación y la conservación. Si nosotros tenemos que hacer una diferencia en cuanto a conservación, y en los parques nacionales es donde mejor se conserva. ¿Por qué? Porque en los parques nacionales son muy poquitas las actividades que se puedan realizar. Por supuesto, todos estos fines de los que hablamos requieren la autorización de determinadas actividades. Nosotros decimos que vamos a crear un parque con una finalidad paisajista, y por supuesto tenemos que autorizar el turismo, porque si no, ¿cómo logramos esa finalidad? Y si decimos que lo vamos a crear porque es un área de interés científico, y tenemos que autorizar que vengan científicos a estudiarlo. Así que esas cuestiones son lógicas. Y por supuesto también otra lógica, y que el personal de la autoridad de aplicación pueda entrar para cuidar, para proteger, para hacer esas tareas de mantenimiento que el área natural requiere. Pero por fuera de eso, no se puede hacer mucho más. En los parques nacionales está bastante limitada las cosas que uno puede hacer. Por supuesto, hay algunas, la ley establece toda una serie de prohibiciones, pero a los fines de estudiarlo yo les diría que hagan el camino inverso. Prácticamente no se puede hacer nada. Se puede hacer lo que tenemos en este artículo. Hay hay toda una larga nómina de actividades prohibidas si tenemos una excepción que es clara, que se vincula con este control de la autoridad de aplicación. En un parque nacional, en teoría, no podemos hacer absolutamente nada. No podríamos abrir un camino, por ejemplo, no podríamos construir una casa, no podríamos, no sé, andar en moto, tener una especie exótica, un perro, no lo podríamos tener. Pero bueno, si el guardaparque que vive ahí no va a vivir abajo de un árbol, necesita tener su refugio, su casa, necesita quizás un caballo para recorrer el área, o una moto. Bueno, todo ese tipo de intervenciones antrópicas que son necesarias para el mantenimiento están expresamente previstas en la ley. Les va a pasar que ustedes por ahí van a ver un área natural protegida, como les decía la de Iguazú, y van a ver que el hotel está en el medio del parque. Y eso no se puede. Bueno, sí, pero ese hotel se construyó antes de que exista esta ley. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que ya están hechas, y es peor si las tiramos abajo. Siempre lo que hay que tratar de hacer es de incluir o de autorizar las actividades antrópicas en las áreas donde haya un menor impacto. Por eso lo que se suele hacer es crear los parques nacionales con una reserva nacional adyacente, que le sirva de zona de amortiguación. Entonces, toda esa carga antrópica que te representa el turismo, por ejemplo, la vas a descargar en una reserva nacional. Vos quizás vas a autorizar que, no sé, se hagan recorridos turísticos por adentro del parque, pero los turistas van caminando, recorren y después se vuelven a dormir al hotel que está en la reserva. ¿Me explico? Las reservas tienen finalidades muy parecidas a las de los parques, pero tenemos autorizadas una mayor cantidad de actividades. Por eso, lo que yo les decía, el nivel de conservación, el grado de conservación que tenemos en un parque es superior al que tenemos en una reserva.
Por supuesto, la reserva no tiene esta exclusiva finalidad de servirle de soporte al parque. Puede haber reservas independientes. ¿Y por qué? Porque quizás es necesario conservar una determinada área, pero no amerita la declaración de parque nacional. Quizás se puede conservar aún autorizando determinadas actividades. ¿Por qué? Porque en las reservas se pueden hacer muchas cosas. Todo con una perspectiva de sustentabilidad muy rigurosa, como les decía hoy, pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo acá les puse algunas a título ejemplificativo, pero vean que en relación a actividades mineras se pueden explotar las canteras. ¿Las canteras qué es? Extraer áridos, extraer piedras, supongamos. Ahora, si se tratase de una explotación minera de oro, y no, eso no se va a poder hacer, porque ahí el grado de afectación, el impacto, es mucho mayor. ¿Me explicó? Bien, y la tercera categoría, que esta yo la dejo al margen porque tiene ciertas particularidades, es la de monumentos naturales. La primera distinción con las anteriores es que los monumentos naturales no solamente son espacios geográficos, pedazos de tierra, digamos. Los monumentos naturales pueden ser especies, pueden ser cosas, y el monumento es como si fuese un santuario, digamos, ¿no? La ley le acuerda una máxima protección. Lo que pasa es que si nosotros tenemos una superficie de X cantidad de hectáreas, y por ahí hay que ser muy cuidadoso para declararlo como un monumento natural. Se puede hacer, pero quizás sea más viable el régimen de un parque nacional. El caso de los monumentos naturales, como hay que mantenerlos en ese estado de protección absoluta, hay que ser bastante cuidadosos, porque una vez que lo declaramos, el cuidado que hay que tener a su respecto va a ser a perpetuidad y va a ser sumamente restrictiva la actividad que se puede hacer a su respecto. Solamente el control de la autoridad de aplicación, es medio parecido a lo que veníamos hablando recién, la necesidad de la autoridad de aplicación de poder entrar, intervenir, siempre con los fines de conservación, y por ahí también las actividades de investigación científica. Fuera de eso, no se puede hacer nada. Conocen monumentos naturales, ¿no? O al menos saben cuáles tenemos. Una puede ser el Zorzal, quizás. El Zorzal no es monumento, o salvo que lo ¿No? hayan declarado hace poquito y yo no me haya enterado. Yo tenía Pero entendido, así que sí, bueno. eh, no, entiendo que no. Monumentos naturales tenemos poquitos. eh, los que están viendo en pantalla, creo que alguno más se agregó. Eh, Me parece el Zorzal no, ahora me dejaste con la duda, después de la clase lo voy a investigar. Y como espacios geográficos, los bosques petrificados. Eh, Fuera de estos casos, no hay muchos, sí hay a nivel provincial, en las distintas provincias también tenemos regímenes de monumentos naturales, ahí sí tenemos algunos. Bueno, después la ley, como toda ley, incluye algunas cuestiones referentes a la organización de la autoridad de aplicación. Ustedes ya deben haber estudiado a lo largo de la carrera un montón de leyes que ven que se dedican múltiples artículos para crear órganos de control, funciones, facultades, etc. Lo que sí me pareció interesante resaltar es que la Administración Nacional de Parques Nacionales, que es la autoridad de aplicación, eh, tiene órganos de dirección y administración, pero lo que trata de evitar es un conflicto de intereses. Entonces, expresamente se deja constancia que cualquier persona que realice algún tipo de actividad o explotación en un área natural protegida, ustedes vieron que, por ejemplo, en la reserva se pueden realizar actividades deportivas, se pueden explotar bosques, en un parque nacional por ahí podemos explotar una actividad turística. Bueno, si ustedes tienen algún tipo de vínculo o interés con eso, no podrían de ninguna manera eh, integrar los órganos de dirección o administración. Por otro lado, para destacar, se crea el cuerpo de guardaparques, que
es quien va a ejercer esas funciones de policía dentro de las áreas naturales protegidas. Policía en el sentido de policía administrativa. Si ustedes están en el camping de la reserva y prenden fuego, el guardaparque va a ser el que los va a venir a retar y les va a decir, gente, acá no pueden prender fuego. Lo que es policía de seguridad sigue siendo la policía común, la que todos conocemos. Si yo en el camping le robo el asado a otro campista, bueno, ahí voy a cometer un delito de robo o hurto y va a intervenir la Policía Federal, la policía común, digamos. Pero en lo que hace al control del área natural protegida, va a tomar parte el cuerpo de guardaparques. Esta es una ley que la verdad que por ahí está buena, pero por ahí se notó que se quedaba corta con algunas cosas, y puede ser, pareciera como que es muy general por en algunos supuestos. Entonces, en el año 90 se dictó un decreto para crear una nueva categoría de áreas naturales protegidas, que son estas reservas naturales estrictas, que son áreas naturales protegidas que tienen un grado de protección aún mayor que los parques. Es el tipo de área protegida en el que hay máximas garantías para la conservación de la diversidad biológica, y la actividad antrópica se reduce al mínimo posible. Lo que se trata de proteger con esto son áreas que tengan o que expongan de alguna manera distintos ecosistemas que pueden ser representativos. La idea es proteger, es decir, tenemos la Argentina, este es el país que tenemos. Bueno, tenemos distintos ecosistemas. Ustedes saben que la Argentina es un país muy diverso. La verdad que yo por ahí no me atrevo mucho a hablar de cuestiones biológicas, pero eso creo que nos damos cuenta todos, que si nos vamos a Salta nos encontramos con un ecosistema, nos vamos para el este, encontramos las cataratas y es otra cosa distinta, vamos a la Patagonia. Entonces tenemos muestras representativas de distintos ecosistemas. Y estas son las que, por su valor biológico, se tratan de proteger a través de las reservas naturales estrictas. Y acá prácticamente no se puede hacer nada. El nivel de protección es altísimo. Es la que está por encima de todas las otras que hasta ahora vimos. Pero bueno, seguían por ahí habiendo algunas necesidades, o se advertían algunas necesidades, porque esto está bárbaro desde el punto de vista de la conservación. Pero bueno, quizás necesitamos alguna otra categoría que no se vaya a este tipo de extremo. Por eso, unos años después, a través de otro decreto, se crearon dos nuevas categorías, y son las últimas. Y son complementarias de las reservas estrictas, porque de alguna manera trabajan en conjunto. Ustedes tengan en cuenta que las áreas naturales protegidas tienen que, todas las que tenemos en nuestro país, tienen que verla como un sistema. Tienen que tratar de estar articulados entre todos, entre todas las áreas. Tiene que lograrse un sistema de protección de todo lo que tenemos en cuanto a patrimonio natural de nuestro país. Y bueno, entonces se crearon estas dos nuevas reservas. Las educativas, que ya las vamos a ver, y las reservas naturales silvestres. En las reservas naturales silvestres, quizás no se trata, como puede ocurrir en otro tipo de reservas, en las que por ahí se trata de un área sensible, o no sé, habita alguna especie cuya preservación o conservación resulta imperiosa. En realidad lo que se trata de hacer con las reservas naturales silvestres es resguardar un espacio ecosistémico que ha sido muy poco alterado. No sé si me explico. Si tenemos una superficie determinada, que sea considerable, por supuesto, no estamos hablando de una superficie reducida, que resulta que ha sido poco trabajada desde el punto de vista antrópico, no se lo ha cultivado, no ha habido emprendimientos urbanos, la verdad que no sé si virgen, pero casi. Entonces, bueno,
es necesario mantener ese ecosistema tal cual está. ¿Me explico? Sí, una consulta, Doc. Sí, Esta reserva puede ser artificial, es decir, se puede destinar como por una estación de cría. Recuerdo en el Parque Iraola había una estación de cría, y bueno, no sé si preservaba el ecosistema, pero sí se utilizaba justamente para repetir algunas especies que estaban en peligro, ¿no? sí, en realidad eh, se podría pensar con esa finalidad. No sé si, entiendo yo que no desde el punto de vista artificial, es decir, no, si lo que pretendemos es que el área la estamos protegiendo porque es una zona o un lugar que ha sido, o ha tenido muy poca intervención antrópica. Si nosotros creamos algo en forma artificial, quizás estamos metiendo la mano y eso va contra los fines de la reserva. Ahora, si se trata de una zona propicia para la cría y nosotros tratamos de mantenerla inalterada en el afán de que ahí se establezca algún tipo de, no sé, colonia animal y la utilice a esos fines, no habría ningún problema. Pero si nosotros intervenimos, creamos el ecosistema como para que una determinada especie pueda tenerlo como sitio de cría, me parece que eso no se condice con los fines de la reserva. Creo que hay que estudiarlo un poco más desde el punto de vista biológico. Yo, viste, por ahí no quiero meterme mucho en eso, pero me da esa sensación. No sé qué te Listo, parece. gracias. Sí, sí, me parece que hay que ahondar un poquito en eso, porque bueno, yo también tengo muchas dudas. Gracias igual. No, por favor. Y bueno, y la última categoría, la de las reservas educativas, tienden justamente a eso, a poder transmitir a la ciudadanía, a la población en general, los valores propios de la educación ambiental, todo lo que hace a tareas de protección de la diversidad biológica, educación ambiental, esa toma de conciencia que es necesario. Y para eso, qué mejor que tener un lugar que te permita ese contacto con la realidad. Yo muchas veces cuento que a mí en lo personal me ha pasado. Yo hoy en mi casa separo residuos y lo empecé a hacer después de haber conocido por dentro el relleno sanitario que tenemos en la ciudad de Bahía Blanca. Cuando ves esas montañas de residuos y decís, uy, bueno, voy a ser un poco más cuidadoso. ¿Y por qué? Porque ese cachetazo de realidad es el que por ahí genera conciencia. Y las reservas naturales educativas tienen esa finalidad. Es como si fuese un balcón desde el cual podemos ver o internalizar eh, esa realidad. ¿Por qué? Porque las reservas naturales educativas en general se ubican en proximidades o en forma contigua a las reservas naturales estrictas o silvestres. Es desde donde nosotros podemos apreciar lo que hay en estas otras reservas. Como en las reservas naturales estrictas no podemos hacer nada, por ejemplo, ponemos una reserva educativa al lado y desde ahí podemos ver. ¿Me explico? Y para completar el régimen nacional, pero esto lo vamos a mencionar nada más, tenemos una ley que es un poco más reciente, que establece un sistema de áreas naturales protegidas marinas. Si ustedes prestaron un poco de atención a la ley nacional, van a ver que en todas son espacios de tierra, a la ley de parques nacionales que vimos hasta recién. No se contemplaban los espacios acuáticos. Por eso salió esta ley, que es bastante más moderna, y lo que hace la ley es recoger casi las mismas categorías que vimos hoy, las de parques, reservas, monumentos, reservas estrictas, las reservas educativas, lo mismo, pero lo traslada al agua, digamos, al mar. Eh, lo mismo me refiero no solo al mismo nombre, sino a los fines, objetivos y grados de protección, actividades prohibidas y permitidas, que en las que vimos hasta ahora, lo mismo, pero en zonas marinas. Todo esto es lo que tenemos a nivel nacional. Ahora, si vamos a nivel provincial,
tenemos que hacer un análisis medio parecido. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, al igual que la nacional, contiene un artículo que hace a la consagración del derecho a un ambiente sano. Por ahí es un poquito más extenso el artículo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero por ahí lo interesante es que hace un poquito más de hincapié en algunas cuestiones que nos interesan desde el punto de vista de las áreas naturales protegidas. No solo por lo que veníamos hablando de preservar, conservar, etcétera, sino porque específicamente habla o por ahí, no es que las menciona, pero recoge la noción de las áreas naturales protegidas, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Resguardo de áreas de importancia ecológica. Cosa que en la Constitución Nacional no tenemos. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que recoge una definición que por parte se parece al régimen nacional, pero en otros lados, en otros sectores de la ley parece que se desprende y que va un poquito más allá, cosa que es lógico porque es una ley que es un poquito más nueva. Y ya de entrada lo que podemos ver es que esta ley provincial no solo se ocupa de superficies de tierra, como estábamos viendo recién, sino también de superficies acuáticas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es lo mismo que en la nación a los efectos de la creación. Para poder crear un área natural protegida en la provincia de Buenos Aires, tiene que hacerse por ley. Lo que pasa que en la provincia de Buenos Aires, y esto es bueno remarcarlo porque ustedes si se ponen a googlear áreas naturales protegidas en Buenos Aires, va a haber cosas que van a llamar la atención. La ley provincial lo que permite es la creación de áreas naturales protegidas por decreto. De hecho, hubo muchas que se crearon por decreto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta ley que nosotros estamos viendo nos dice, tienen que crearse por ley. Excepcionalmente se pueden crear por decreto, pero en el término de 2 años, ese decreto tiene que ser sometido a consideración de la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que, por ley, se convalide. Si no ocurre eso, no es área natural protegida. El decreto, ¿qué utilidad tiene? La celeridad es mucho más rápido. Ponemos la firma del decreto y sale más rápido. Una ley, por supuesto, por su propio trámite legislativo, nos lleva un poquito más de tiempo. Entonces esa es la finalidad del decreto. Y si ustedes se ponen a googlear un poco áreas naturales protegidas en la provincia de Buenos Aires, van a encontrar algunas. Y por ejemplo, acá pasó con una que ustedes tienen que conocer, que es el dique Paso de las Piedras. El dique que tenemos acá, en la década del 80, se declaró área natural protegida por decreto. Eso nunca fue convalidado por ley, por la legislatura, entonces nunca se convirtió en ley y hoy por hoy no es área natural protegida. Si se hubiese convalidado, sí. Entonces, bueno, es una posibilidad adicional que no tenemos a nivel nacional. En cuanto a las clasificaciones, hay algunas herramientas adicionales que también son distintas del régimen nacional y por ahí un poco innovadoras. ¿Por qué? Porque establece una categorización como la que estábamos viendo, según el tipo de área natural protegida, que ahora vamos a ver, pero también establece una categorización según el estado patrimonial. El estado patrimonial tiene que ver con quién es el dueño de esa tierra. Por supuesto, pueden ser provinciales o municipales, pero también incluye la novedad de las reservas naturales privadas. Es decir, si alguno de ustedes tiene un campo que por algún motivo amerita el régimen de área natural protegida, no tiene que cederle nada a la provincia, a nadie. Ustedes pueden hacer el trámite para que se declare como área natural protegida, privada va a ser, esa fracción de terreno que ustedes tienen. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un campo, por ejemplo, en el que habita una determinada especie que está, supongamos, en peligro de extinción, ustedes podrían hacerlo. Pero quizás tienen que perder 100, 200, 300 hectáreas de una unidad productiva que ustedes tienen. Habrá que ver en qué zona, pero 300 hectáreas de soja y es mucha plata. ¿Qué utilidad van a tener? Prácticamente ninguna.
La ley lo único que establece como incentivo o beneficio para el titular de un terreno, o predio, o fundo en el que quiera crear un área natural protegida, es, por supuesto, la exención total o parcial del impuesto inmobiliario y una determinada ayuda como para mantener el área. Mantener el área, ustedes saben que eso son cuestiones mínimas, ¿no? De delimitarlo, alambrarlo, etc. Pero la realidad es que no hay algún otro incentivo, cosa que por ahí estaría bueno, como para que motive a la persona que tiene un campo a perder parte de su patrimonio para declararlo como área natural protegida. Acá en la zona en la que estamos nosotros, en Bahía Blanca, 1 hectárea de campo, una sola, depende del lugar, pero está, supongamos, $2.000, $3.000. Para hacer una reserva natural privada no pueden hacerla de 5 hectáreas, eso no es una reserva. Piensen en hacerla de 100 hectáreas, y estamos hablando de muchos dólares. Entonces, bueno, la verdad que por ahí el régimen provincial, si bien me parece buena la intención, creo que debería trabajarse un poquito más en incentivos para los privados para que puedan contribuir al régimen de áreas naturales protegidas. Por ahí es una consideración un tanto personal. Y yo les decía que también establece una clasificación en función del tipo. Y en esto, en alguna medida, sigue el sistema nacional. Lo sigue porque establece categoría de parques provinciales, que justamente tienen ese doble propósito de tener esa belleza escénica y esa conservación, o ese principio conservacionista, y después tenemos toda una serie de reservas. Las reservas naturales integrales, que son para proteger el ecosistema en su conjunto, todo el ecosistema que se encuentra en esa área que se pretende proteger. Pero también tenemos reservas naturales de objetivos definidos, que son para proteger alguno de esos microbienes jurídicos de lo que es todo el ecosistema. Ahora vuelvo a esto, pero esto es para ejemplificarlo, porque también lo define la ley. Tenemos reservas naturales, supongamos botánicas. ¿Por qué? Porque el objetivo es proteger lo que es flora, no interesa el resto de los elementos del ecosistema. Interesan en la medida en que quizás son necesarios para proteger la flora. Si nosotros, supongamos, pretendemos preservar una especie de flores, y la verdad que si no protegemos a las abejas, a los pajaritos, etcétera, la verdad que eso no va a polinizar y bueno, ese plan que tenemos va a fracasar. Por supuesto que hay una protección del resto de los componentes del ecosistema, pero el foco está puesto en algunos de estos elementos. Perdón. Así que bueno, tenemos reservas botánicas, faunísticas, geológicas o paleontológicas, como la que teníamos acá en las que comentamos de Pehuenco y Montehermoso. Las reservas de protección, que son reservas que tienden a la protección del suelo o de recurso hídrico. Y después, escénicas educativas o de objetivos mixtos. Objetivos mixtos es cuando se trata de proteger más de una de las cuestiones que mencionamos recién. Supongamos queremos proteger lo que es flora y fauna, bueno, va a ser una reserva natural, botánica y faunística. ¿Me explico? Bien. Sí, sí. Y yo les decía que teníamos parques provinciales, reservas naturales integrales, reservas naturales de objetivos definidos, y tenemos dos más. Las reservas de uso múltiple, que estas tienden a la investigación y experimentación, y por eso la finalidad quizás no sea tanto conservar un ambiente, una especie, un ecosistema, sino tratar de analizar las causas que llevan a una determinada afectación al ecosistema. Entonces, este tipo de reservas naturales protegidas hasta pueden ser ambientes seriamente afectados por el hombre, por la actividad antrópica, pueden ser sitios contaminados,
¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos hacer estudios comparativos. Podemos decir, mira, acá tenemos esta determinada área en la que se desarrolló tal o cual actividad. Durante 20 años estuvimos plantando solamente soja y estuvimos aplicando tal o cual agroquímico. Bueno, esto es lo que pasó. Esto es lo que ocurrió con ese tipo de manejo que llevábamos adelante. Y eh, eh, por ahí, como si la finalidad es esa, evidentemente, por ahí no nos interesa proteger algo, una especie en particular. Lo que queremos es tratar de estudiar, de investigar, siempre a los fines de conservación, porque la investigación la hacemos a los fines de conservación. Pero no es que el área se mantiene inalterada para proteger alguna de las especies que está ahí. Y por último tenemos los refugios de vida silvestre, que son medio parecidos a las reservas naturales de objetivos definidos, pero no es que estamos protegiendo toda la fauna, por ejemplo. Quizás lo que queremos proteger es, no sé, el cauquén colorado. Entonces, creamos el área natural protegida con el objetivo de proteger ese cauquén colorado. Entonces sí, vamos a necesitar proteger todo el ecosistema, pero siempre con el objetivo de esa especie puntual, esa especie en particular. Ven que los fines y objetivos y los grados de intervención son muy parecidos a lo que vimos a nivel nacional. La diferencia es que aquí se abre un poco más el abanico de posibilidades, es como que hay más variedad. Pero la finalidad de un área natural protegida siempre es la misma, sea que estemos hablando a nivel nacional o provincial. También, por supuesto, existe la categoría de monumentos naturales, que es lo mismo que a nivel nacional. Pueden ser especies, no necesariamente tienen que ser fracciones de tierra, pueden ser cosas. Esto en este caso es exactamente igual que el régimen previsto a nivel nacional. Esto es lo que tenemos hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires. Este mapa en realidad no sé si está 100% actualizado, porque les soy sincero, esto lo descargué de la página del OPDS hace 2 o 3 años. Así que quizás se haya agregado alguna más. De las que ustedes están viendo acá, por ejemplo, para darles un caso particular, ¿vieron dónde estamos nosotros? ¿Se ve el puntero del mouse? Esta de acá, Arroyo Los Gauchos, Arroyo Zabala, estos fueron creadas por decreto. Y estoy casi seguro que ese decreto no fue convalidado por ley. Pero bueno, estas son algunos de los ejemplos de los que estábamos hablando recién. Probablemente alguno esté faltando en este mapita, pero la idea simplemente era ilustrar qué es lo que tenemos. Profesor, Sí. una consulta. Cuando no son convalidados, ya pasaron 2 años, ¿qué se hace? Nada, volvemos a la misma situación de antes, no es área natural protegida. Si habíamos puesto algo para proteger, se deja ahí, tipo abandono. ¿Algo para proteger como que algún tipo de infraestructura, algo por el estilo? ¿Decís vos? O algún tipo de patrulla, o no sé. Sí, en realidad no creo que lo haya, porque aún en las reservas que ya están declaradas por ley, y esto te lo digo porque conozco algunos guardaparques y por ahí me lo han dicho, lamentablemente los recursos que el Estado le provee son muy pocos. Hay veces que ni nafta para los vehículos. Entonces, no creo que haya un gran gasto del Estado en infraestructura y que después se caiga. Pero bueno, si hicieron algo, y sí, quizás se mantiene lo que es infraestructura, pero la verdad que el régimen de áreas naturales protegidas, las prohibiciones que se puedan llegar a establecer, no van a tener ningún efecto. Si suponete que creamos un área natural protegida, no sé, en el medio de la provincia, porque queremos, no sé, cuidar refugio de vida silvestre de la liebre. Con lo cual va a estar prohibida la caza de la liebre en esa reserva. Lo hacemos por decreto.
No lo sometimos a consideración de la legislatura bonaerense, o por ahí lo sometimos y no fue aprobado. Si yo después voy y caso liebre ahí, nadie me va a poder decir nada. ¿Explico? Ese va a ser el efecto. Por supuesto, bueno, hay muchas cuestiones a considerar. Capaz que ese lugar está todo alambrado y bueno, sigue siendo propiedad de dominio de la provincia, y yo no me voy a poder meter. Si eso está cerrado con candado, tenés otro tipo de limitante. Pero no van a estar vigentes todas Cuando vos creas un área natural protegida, lo que aparece automáticamente son un montón de actividades prohibidas. Todas esas prohibiciones no estarían vigentes si no se aprueba por ley. Ese sería el efecto. Sí, por ahí la verdad que es una lástima, y hay veces que, bueno, eh, esto me lo contaron, ¿no? Así que se los cuento a modo de chimento. Esto que yo les comenté del dique Paso de las Piedras, se declaró por decreto y después no se presentó nunca a convalidación por ley de la provincia, pero no se presentó nunca por desidia, digamos, no porque, no sé, hubo algún problema y no se pudo presentar, hubo un trámite burocrático que lo frenó. Salió el decreto, quedó ahí el decreto, nos olvidamos de todo, y después pasaron 2 años y bueno, no se hizo nada. Así que por ahí es medio penoso, pero bueno, son cosas que a veces pasan en la administración pública. Verás que soy bastante pesimista yo con las clases, soy medio renegado de todo. Está bien, gracias, profe. No, de Profe, nada. Sí, sí, dos cositas nada más. En principio, bueno, nada, apoyando lo que usted decía, yo tenía contacto directo con el personal de OPDS en Pehuenco, y los recursos eran muy limitados, tenían una camioneta nastera, en algunos casos, con muchas deficiencias mecánicas, y el presupuesto era muy bajo. Dos personas para toda la zona, o sea, la disponibilidad horaria era muy limitada, y eso por un lado. Y por otro lado, le quería preguntar por el tema del régimen forestal, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? El punto 1 y 2 de esta unidad sí, no entra en el parcial. no, eso Perfecto, no. Sí, perfecto, de gracias. hecho, si los conocías a los guardas de la reserva, debes saber también, porque esto me lo decía alguno de ellos, que hasta tenían, ustedes imagínense que un guardaparque o guardarreserva está viviendo en medio de la nada. Está buenísimo ir a Monte o a Pehuenco en enero, pero anda en julio ahí a vivir en un container en el medio de la playa. No te llegan los recursos. Los recursos es lo que vos necesitas para vivir. Y a veces hasta tenés demoras de mucho tiempo en el pago del sueldo. Entonces, la verdad que es bastante ingrato el trabajo ese. Y Y en su también te momento pasa, estaban por parar. sí, 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 me Y acuerdo. el año que yo estuve, Mm, hace bastante, también tenían problemas que no le habían depositado en ese momento. sí, Uno creo que estaba por renunciar o había renunciado. Y mm, también en el verano está muy bueno ir y pasear porque tenían sí, cuatriciclos, tenían camioneta y demás, pero en invierno no, en invierno era muy sí, reducido, y aparte que por ahí el tema de la época de cazadores también ingresaban por el lado de Montehermoso y demás, pasando por la zona restringida, y no mm, había manera de controlarlos de parte de ellos porque no tenían los medios, ¿no es cierto? Más que nada el medio logístico y humano, es muy poco sí. personal. Y aparte no podían ir solo a ir a No, más enfrentar vale. a una camioneta con 3 o 4 personas, siempre teníamos que darle un poco de apoyo nosotros, de hecho no solamente en parte humana, sino también logística, y Sí, muy limitado, y bueno, uno ve la realidad, y tengo que decir también, apoyar que es un pesimista, ¿no? Del contralor que puede llegar a decirse que se hace y lo cual no resulta que es así, ¿no? se te escucha muy bajito, Federico. La última parte no te escuché. No, no sé si me escuchas ahora. Ahora sí. No, te decía que también tengo que ser un poco pesimista, porque la realidad que nosotros vemos, más desde ese punto, incluso la comunicación, porque si dependes de provincia, nosotros estamos un tanto lejos, para La Plata estamos en la Patagonia,
Consecuentemente a eso, la información por ahí no llega, el contacto con recursos naturales y demás, porque si están en el organismo de OPDS, también nuclean muchas cuestiones que por ahí escapan al conocimiento que por ahí ellos puedan tener, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparte de ser gente joven también, Sí, era muy, muy complicado y con no mucho futuro en el sentido de decir, bueno, que vos pueden llegar a abarcar con el tiempo mucho más áreas, cosa que no creo que ocurra, ¿no? Lamentablemente, muy lamentablemente. sí. No, además, ustedes imagínense que hay cosas que son de la realidad, que son muy difíciles de controlar para la persona que está ahí. Eh, por ejemplo, volviendo al caso del dique, el dique hasta hace poco tenía un guardaparque, porque el dique, la particularidad que tenía era que era, no, como les dije, no fue área natural protegida porque no se convalidó el decreto, pero eh, en su momento se designó a un guardaparques que además estaba bajo la órbita de la Autoridad del Agua, de la ADA, no del OPDS, y yo una vez hablando con él, eh, le preguntaba, como quien chusmea un poco, a ver cómo era el trabajo y qué se hacía, yo con la cabeza pensando en lo ambiental, qué se hacía para conservar. Y me dice, tengo que recorrer no sé qué cantidad de kilómetros, que eran como, no me acuerdo qué cantidad de kilómetros tenía todo el perímetro. Tengo que recorrer todo eso. Tengo gente que se mete a pescar cuando no se puede meter a pescar. Ustedes vieron que el dique de Paso Piedra, como es agua para consumo, uno no se puede meter en un barco a motor. Se meten y tengo que sacarlos. Por ahí se meten en un kayak y estoy más preocupado porque se me va a ahogar una persona que por cuidar el área protegida, entre comillas. Otros que se me pueden hacer fuego. Por otro lado, tengo unos que se meten en forma ilegal a cortar leña. Y encima hay que ir a encararlo, porque quien se mete a hacer eso, que es una actividad cuasi delictiva, habría que analizarlo bien, no son ninguna personas fáciles de llevar. Entonces, hay toda una realidad que por ahí hace muy difícil el desarrollo del trabajo del guardaparque, y muchas veces los ven atajando penales antes que haciendo el trabajo que por ley deberían hacer. Eh, que bueno, la verdad que es un poco triste. Yo esto por ahí lo sé por testimonios justamente de guardaparques. Eh, Lamentablemente nosotros leemos en la ley que el guardaparques tiene que hacer tal o cual cosa, y vas a la realidad y ves que antes de eso hay un montón de líos y problemas que tiene que solucionar. Entonces, bueno, hay veces que es bastante penosa la situación. Y quien se dedica a eso lo hace por pasión, lo hace porque le gustó, por vocación. Entonces es una lástima que gente que realmente quiere hacer ese tipo de trabajo, que es para un fin común, digamos, y social, se encuentre con ese tipo de obstáculos. Pero bueno, sigo No, siendo yo decía pesimista. que en otro caso, y lamentablemente sigo en la misma línea de este pesimismo, pero otra cuestión, en otro momento, cuando estaba en Pringles, eh, que hay una zona de prohibición de circular de vehículos con transporte de sustancias peligrosas por el puente, y más de una ocasión hemos tenido accidentes de ese tipo con estos vehículos con sustancias peligrosas, Mm, y que bueno, que no hay manera de controlarlos, porque si vamos a lo que es la policía vial, no está a las 24 horas controlando, no puede estar tampoco, claro, tanto de un lado como de otro. En consecuencia, yo era de la idea de decir, bueno, coloquemos, Leo, no sé, un chip o un dispositivo, de manera que cuando pase un camión de este tipo quede en evidencia, no sé, en algún puesto de vial o algo que está circulando, no tiene que circular. Porque no podemos decir que el hombre ignoraba que no podía circular por ese lado, porque es de conocimiento ya de todo el mundo. Y de sí, otra oportunidad, el tema del parque, del dique Paso de las Piedras también es una extensión enorme para una sola persona, y volvemos de nuevo a lo mismo, estamos sindicados con el tema de las cuestiones secundarias, como la parte logística, la parte humana, y no podemos atender lo principal, que es la preservación o el cuidado, y ya pasa a ser más preponderante la subsistencia del efectivo o de la sí, parte humana
en controlar lo que tiene que controlar, que no puede. Humanamente Sí. no puede, lamentablemente. Pero bueno, Sí. eso hay que cambiarlo, con el tiempo va a haber que cambiarlo, lamentablemente. Sí, 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 el tema que comentabas de los transportes de sustancias peligrosas, sí, pasan. Ustedes piensen que el agua que está ahí en el dique es el agua que tomamos nosotros acá. Por supuesto que pasa por una planta potabilizadora, pero ¿qué pasa si se cae adentro del dique un camión que transporta metanol? Chau, yo de ese agua no tomo ni loco. Eh, Imagínense un camión con el acoplado lleno de metanol ahí. Eh, entonces no es una pavada dejar pasar un camión. Sí, yo entiendo que hay que tener muchísima mala suerte para que justo ahí haya un accidente y se caiga. Pero bueno, hay caminos alternativos, no se puede circular por ahí, hay que respetarlo. Eh, y lamentablemente hay veces que quizás se aplica una multa, pero el camión pasa igual. Pero bueno, son algunas limitaciones de recursos que tenemos lamentablemente en nuestro país. Pero bueno, le sigo contando, así las y los libero pronto y se van a rendir. Eh, y lo hago rapidito porque la parte interesante creo que más o menos está. Lo que sí me parece importante destacar es que la ley provincial incluye algunas cuestiones referentes a la zonificación. No me interesa tanto eh, ir al detalle de para qué es cada tipo de zona y demás. Sí tengan en cuenta que hay dos áreas protegidas, los parques provinciales y las reservas de uso múltiple, que son, en la misma ley establece una zonificación. En los parques provinciales vean que se crean 5 tipos de zonas de acuerdo a las actividades y al grado de protección, a las actividades que se pueden hacer en cada una de esas zonas y consiguientemente el grado de protección que tiene. Y en las reservas de uso múltiple, algo medio parecido. El tema de la zonificación de las reservas está previsto acá en la ley, de las reservas y los parques. Pero tengan en cuenta que cada reserva, cada vez que se crea una reserva, por ley, después la autoridad de aplicación lo que tiene que hacer es armar un plan de manejo de la reserva. De, bueno, creamos la reserva, ya está, se designó reserva natural, la que está ubicada entre tal latitud, tal longitud, qué sé yo. Bueno, ¿cómo la vamos a gestionar esa reserva? Con la declaración sola no hacemos nada. Si el fin es proteger, bueno, hay que tomar toda una serie de acciones como para conservar ese lugar. Ahí es donde aparecen estos planes de manejo. El plan de manejo es como si fuese un plan de gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer para lograr los fines para los cuales fue declarada esta reserva? Y en esos planes se pueden establecer zonas, como en esto. La zona siempre tiende a ustedes ya tuvieron alguna clase de ordenamiento territorial, ¿no? ¿Para qué es el ordenamiento territorial? Para tratar de buscar las mejores aptitudes de cada uno de los lugares de la zona en la que estamos trabajando. Tratar de planificar cómo vamos a hacer las cosas. Bueno, acá esto es lo mismo. Pero bueno, la ley provincial tiene la particularidad de que se adelanta y ya establece un tipo de, para 2 áreas protegidas, un tipo de zonificación. Por supuesto, lo mismo que la ley nacional, crea la figura del guardaparques o guardas de reserva, según corresponda, crea o establece cuál es la autoridad de aplicación, crea un fondo y demás. Hasta ahí tenemos el régimen de la ley provincial. Y yo lo quiero complementar con una cosita, que esto no entra en el programa, pero a mí me parece que es algo interesante. Tenemos una ley adicional de la provincia, que establece 2 figuras que son un tanto novedosas, que son la del paisaje protegido de interés provincial y la del espacio verde de interés provincial. ¿Cuál es la utilidad de esto? Son áreas que tienen cierto grado de protección, no llegan a al nivel de protección de las reservas y parques y monumentos que estuvimos viendo recién, pero de alguna manera se protege el área, y son áreas que se crean por ley provincial, pero que después la va a gestionar cada municipio.
Y esto puede ser útil en determinados casos en los que por ahí queremos proteger una zona determinada, pero no tiene las características necesarias como para ser declarada reserva, parque o lo que sea. Si ustedes leen la ley provincial, yo acá en el PowerPoint no puse todo lo que está en la ley, pero la ley provincial nos dice, bueno, un área podrá ser declarada protegida cuando cumpla alguno de los siguientes requisitos. Entonces, por ejemplo, tenemos una zona que es hábitat de determinada especie, o es donde van a nidificar determinadas especies. Entonces, bueno, tenemos un motivo de orden biológico como para declarar protegida una determinada área. Quizás hay áreas que por ahí estaría bueno proteger, y la verdad que no cumplen con esos requisitos. Entonces, por ahí, estas figuras de paisaje protegido o espacio verde protegido son útiles para eso. Y además, ¿por qué son útiles? Porque muchas veces estas necesidades o estos movimientos para crear un área protegida surgen de las comunidades pequeñas. Nosotros acá en Bahía Blanca, supongamos, nos recopamos en la cátedra ambiental y nos pusimos a charlar y decimos, y para mí la zona de acá el frente costero que tenemos acá en Bahía Blanca, tendría que ser un área que tenga cierta protección. ¿Y por qué es un lugar a donde nosotros podemos ir a ver el mar, podemos ver las determinadas especies que habitan? Bueno, ¿hay algún motivo para declararlo como reserva? No, no hay. Bueno, quizás podemos recurrir a esto. Y son áreas, de acuerdo sea o paisaje protegido o espacio verde, acá tienen las definiciones por si las quieren, son áreas que por ahí necesitarían algún tipo de protección. Entonces, el proyecto y la ley tiene que ser tiene que ser dictado por la provincia, pero en lo sucesivo se va a ocupar el municipio de gestionar. Y de esa manera, por ahí es un poquito más fácil para la comunidad poder hacer fuerza para que se declare una determinada área como protegida de interés provincial. Pero bueno, esto es a modo anecdótico, y porque por ahí muchas veces uno se pregunta, bueno, estaría bueno proteger tal o cual área, ¿qué es lo que puedo hacer? Y hay veces que no te da para hacer reserva, es un proyecto un poco grande, pero bueno, este tipo de cositas se pueden hacer. Así que bueno, espero no haberlas y haberlos aburrido demasiado, no haberme demorado tanto para el parcial de bancario, y bueno, éxitos en el examen. No sé si hay dudas, consultas, críticas. Profe, cortita. En el programa no está, no veo la ley. ¿Usted la subió la ley a la 27037 y a la 12704? No La, la veo la en el de, programa. no, la de áreas naturales protegidas marinas no está en el programa, por eso yo puse una sola filmina, pero para que sepan que existe, eso en el examen no va a entrar. Y la de paisaje y espacio verde de interés provincial tampoco está en el programa, así que tampoco entra. Yo por ahí lo agrego porque me parece que es algo que puede ser útil y está bueno que sepan que existe, pero no. Al efecto de estudiar este tema para el parcial, yo les recomiendo que usen que creo que en la semana pasada les había comentado, usen el PowerPoint de guía y léanse la ley de parques nacionales, los 2 decretos y la ley provincial, que es cortito, no es mucho. Así que bueno. Otra cosa, el decreto ese que hablábamos de las costas, ¿era el 3206? ¿Puede Sí, ser? Porque lo estuve googleando. sí, es ese. Ah, bien, bien. So- Genial. Tampoco, por supuesto, tampoco entra para el parcial. No, Pero, no, no, Profe, me lo chusmearon nomás. sí, profe, consulta, lo de pasivos ambientales que está en la unidad 10 y está el Power y demás, ¿entra o no? no, eso no lo dimos. Eso creo que está pendiente esa clase. No me acuerdo ahora, no Ah, tengo claro, nos el parecía cronograma. eso con una compañera, pero teníamos duda, como está en la unidad 10 y la unidad 10 entra, estábamos. Claro, porque eso pasó medio como con lo de delitos ambientales para el primer parcial. La verdad que les hicimos lío, pido disculpas. La unidad Eso está según el cronograma para el 12, lo de está pasivos bien, ambientales. claro. Lo que pasa es que toda la unidad de residuos, casi toda, la dio Eduardo. Solo ese tema, el de pasivos, lo doy yo.
Y antes pasó lo mismo con la unidad 3, creo, que dio casi toda Guillermo, menos el tema de delitos. Así que bueno, lo que no se dio en clase no entra para el parcial. De la 10, de usted entrarían los fitosanitarios. Eso sí. Eso Bien, sí. gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que soy Valeria. Es que subieron habilitaron unas unidades en el módulo, pero en el cronograma no vienen previstas para el parcial. ¿Van a incluirlas en el examen? No. Solo lo que venga en el cronograma. Sí, ustedes agarran el cronograma y después del primer parcial, hasta hoy, entra todo. Lo que se dio antes y lo que se va a dar después, no entra nada de eso. Ok, va. Gracias, profe. Y el parcial va a ser del mismo, este segundo parcial, igual al primero. Vieron que había preguntas verdadero o falso, multiple choice. Creo que es accesible, no es complejo. Pero bueno. ¿Y el Gracias, tiempo, profe. Doc, el tiempo va a ser igual, no? El Sí, tiempo para 30 hacerlo. minutos. 20 preguntas, 30 30 minutos. Igual restan. Sí, las multiple choice restaban nada más. Pero hay de las dos, es lo mismo, hay verdadero o falso y multiple choice. Bárbaro, gracias. No, de nada. Igual, bueno, mañana tenemos clase de consulta, así que hay cualquier inquietud que surja de cualquiera de los temas. En teoría vamos a estar todos los docentes, así que supongo yo que sin ningún problema se va a poder evacuar cualquier tipo de duda o inquietud que tengan. Muchas gracias por mi parte, Doc. Muy amable, gracias. No, por favor. Éxitos ahora en el parcial. Bueno, sí, Gracias. nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, profe, nos vemos. Gracias, profe. Vamos. Hasta mañana.